El abogado José Andrés Omeara es experto precisamente en este tema de Reficar. Doctor, va a ser muy difícil poder recuperar estos dineros de los que hablamos, por lo menos 5 billones de pesos. Evidentemente, evidentemente porque hay que tener en cuenta que la ley 610 de 2000 contempla la figura de la caducidad de la acción fiscal de la Contraloría General de la República. Esa acción fiscal se cuenta a partir del último hecho o contrato que se haya suscrito. Quiere decir que todos aquellos acuerdos de voluntades firmados entre 2007 y 2011 caducaron en materia de responsabilidad fiscal para Contraloría, independientemente que haya una disposición que contempla que cuando son contratos de tracto sucesivo se tendrá en cuenta el último hecho que se ha generado como causante de la responsabilidad fiscal, pero evidentemente aquellos contratos que tuvieron plazo hasta 2011 no pueden ser objeto de un proceso de responsabilidad fiscal, es decir, tendrá que trabajarse únicamente con los de 2011 a 2016 para que, o a 2015, para que el término de caducidad pueda ser ejecutado por parte de la Contraloría General de la República bajo el factor competencia. Y estamos hablando que cada uno de los contratos tiene un proceso, digamos, estamos hablando entre 2.000 y 3.000 contratos, cada uno de estos va a significar un proceso individual. Pueden integrarse algunos contratos por razones de economía procesal, pero muy seguramente la responsabilidad de un ordenador de gasto de 2009 o 2013 o 2015 es distinta a la del ordenador de gasto de otro año, al igual que, por ejemplo, los supervisores o los interventores de esos contratos, quienes para unos casos específicos ejercieron seguimiento administrativo, financiero, contable, técnico y jurídico de un contrato, y otros supervisores que lo pudieron hacer bajo postulados de responsabilidad y otros, digamos, afectando directa o indirectamente el patrimonio del Estado. Estamos hablando de que entonces prácticamente la advertencia que ha hecho la Contraloría de tantos recursos perdidos va a ser muy difícil recuperarlos. O sea, después de ese titular de la semana pasada, va a ser muy complicado poder recuperar esos dineros. En primer orden estamos hablando de 5 billones de pesos. Para que personas naturales o jurídicas individualmente consideradas puedan tener ese patrimonio y se puedan ejercer medidas cautelares como embargo y secuestro de bienes sobre una suma tan grande resulta supremamente complejo. Eso es el primer aspecto sobre el que hay que hacer precisión. Y el segundo aspecto que me llama la atención potencialmente es que la ley contempla la facultad para que Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación trabajen en grupos interinstitucionales para causas determinadas. En este caso, hasta el momento, no hemos visto los colombianos siquiera la constitución de un grupo interinstitucional que pueda trabajar de manera articulada y armónica la consecución de esos recursos y la determinación de responsabilidades. Eso sumado a que ahora se están lanzando la pelota gobierno Santos y gobierno Uribe, viendo a ver cuál de los dos tiene más responsabilidad. Que es un hecho más político que jurídico, porque realmente desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa no podría estar ejerciendo un seguimiento técnico financiero de X o Y contratos y menos sobre proyectos que tienen más de 2.000 y 3.000 contratos. Luego serán las personas que ejercieron ordenación de gastos, supervisión, intervención, contratistas y en cada caso particular identificar los grados de culpabilidad o no, de advertencias o no sobre los problemas que se estaban generando por eventuales faltas de planeación o de otra índole en la ejecución de esos recursos. Precisamente, el control de advertencia, que tanto se ha hablado, que le quitaron esa facultad a la Contraloría, ¿ayudó a que se presentara toda esta irregularidad, toda esta corrupción? No. El control de advertencia fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2014. ¿Qué pasó con los recursos de 2007 a 2014? Es la primera respuesta. Y la segunda es que definitivamente la Contraloría ejerce año tras año sus procesos de auditoría en Ecopetrol, en el Ministerio de Minas, seguramente en Reficar, y allí en el momento oportuno, en los años siguientes a los acuerdos de voluntades, se debieron iniciar procesos de responsabilidad fiscal producto de los hallazgos con connotación fiscal que se señalaran en cada una de esas auditorías. Doctor, por último, la próxima semana, apenas inicia el Congreso, pues se va a hacer un debate de control político. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe a los funcionarios de
anterior gobierno y del actual, digamos que algunos de ellos podrían llegar a ser objeto de embargos, incluso de acciones penales. Las medidas cautelares de embargo y secuestro están en la ley, pero atreverme a manifestar que si X o Y servidor público es responsable, resultaría irresponsable y complejo. ¿Por qué? En cada caso específico se tiene que analizar el grado de culpabilidad, si hubo advertencias, si hubo gestiones frente a los contratistas, cómo se pueden justificar los incrementos en los gastos, porque a veces hay contratos que en efecto pueden pactarse por 100 pesos, pero que terminan costando 140, 150 pesos con una gestión fiscal económica, sin necesidad de violentar los principios de la función administrativa, y eso se presenta porque hay factores externos, por razones de tiempo, por razones de problemas ambientales, etcétera, etcétera, que van generando circunstancias imprevistas que encarecen el valor de un contrato sin que haya responsabilidad. Luego, en cada caso específico habría que entrar a analizar el material probatorio y las imputaciones que está haciendo la Contraloría General de la República. Y en el caso de CBI, que está eventualmente a puertas de declararse, digamos, en quiebra, que fue el gran contratista. Pues supremamente complejo, porque teniendo en cuenta la complejidad de la obra, la cantidad de recursos invertidos y que durante muchos años no se hubiese dicho absolutamente nada, y fuera eso, se llegara a la situación según la cual el principal de los contratistas se está declarando en liquidación o en algún proceso concursal, pues esto sería absolutamente lamentable para el patrimonio público y para las instituciones colombianas de control, quienes no han a la fecha entregado un resultado objetivo e imparcial sobre los presuntos detrimentos. ¿Y por qué digo objetivo e imparcial? Porque lo que ahora no se puede es ejercer por parte del poder del Estado una cacería de brujas para buscar responsabilidades en eventuales servidores públicos que de pronto no tienen la responsabilidad sobre esos detrimentos. José, muchas gracias. A usted, muy amable.